Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. En la clase de hoy vamos a finalizar con las mentorías. Las mentorías entonces han sido 12 semanas en las cuales nos hemos estado juntando con algunos alumnos del curso de dibujo de retrato realista para poder tocar ciertos temas que son de interés para todas las personas que desean desarrollar de mejor manera sus retratos, para poder aprender técnicas, para poder mejorar las proporciones. Y esta es la modalidad que hemos estado trabajando en estos últimos meses. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es uno de los temas más importantes del dibujo, en el sentido de que si queremos llegar a tener un buen nivel como dibujantes, vamos a tener que pasar por este proceso de aprender a sombrear. Al inicio, cuando uno comienza a dibujar, no existe momento en el que nosotros no deseemos sombrear. Es como algo innato. Siempre cuando nosotros vamos a dibujar un retrato, lo primero que vamos a tratar de hacer es sombrear. Y eso es porque lo que nosotros queremos hacer con nuestros dibujos es darle volumen. ¿Por qué queremos darle volumen? Porque nosotros estamos trabajando lo que está en la vida real, en la tridimensionalidad de nuestra vida real. Y como sabemos, la tridimensionalidad se basa en tres cosas fundamentales, que sería el alto, el ancho y lo profundo. En este caso sería algo parecido a esto: alto, ancho y la profundidad. Entonces estos tres parámetros para los dibujantes son muy importantes. El alto, el ancho es cuando dibujamos cosas en dos dimensiones, y la profundidad es cuando dibujamos algo en tres dimensiones. Y ahí está la tercera dimensión. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que al momento de dibujar, nosotros no sabemos cómo desarrollar esta profundidad al momento de iniciar nuestro dibujo. Por lo general, cuando una persona no sabe dibujar, obvia lo que es la perspectiva. Y aunque la perspectiva es algo nuevo, se podría decir, en la historia del dibujo, antes de que se descubriera la perspectiva, no existía este término. Los dibujantes trataban de desarrollar sus dibujos y sin duda tenían problemas de perspectiva. En esos años, cuando no había perspectiva, los dibujos, la profundidad dentro de los dibujos no era la más adecuada. Entonces, habían varios errores en este tema de la perspectiva. Ya cuando se descubre la perspectiva, hay un tema completo de la perspectiva con su historia en el curso, así que lo pueden investigar ahí un poco más. Cuando ya se descubre la perspectiva, comienza como a tomar mucho más sentido todo lo que tiene que ver con el dibujo, en el sentido de que podemos ya saber de manera mucho más científica, se podría decir, un dibujo, debido a que la perspectiva también le da mucho entendimiento a la proporción. O sea, entendiendo la perspectiva y las proporciones, ya tenemos bastante tema avanzado. Entonces, teniendo esos dos temas claros, que sería las proporciones, la perspectiva, podemos comenzar a entender lo que es el sombreado. ¿Y por qué es tan importante la perspectiva para el sombreado? Es porque cuando nosotros, por ejemplo, sombreamos, al entender la perspectiva, por ejemplo, vamos a hacer un círculo acá. Al entender la perspectiva podemos colocar puntos en estos, sería como un punto, acá tendríamos la línea de horizonte, nuestro punto de fuga. Todo va hacia ese punto de fuga, ¿ya?
todo va hacia ese punto de fuga, todas las líneas van hacia ese punto de fuga. Y viéndolo de esa misma forma, la sombra se genera muy parecido a la perspectiva, porque la sombra se produce debido a la iluminación. La luz tiene fotones, que son pequeños elementos de la luz, que viajan desde el Sol, viajan hasta llegar a la Tierra, miles de fotones, y esos fotones van volando y golpean con los elementos. Golpean con cualquiera de los elementos, y cuando golpean, según la superficie que sea, va a dar un distinto tipo de color o un distinto tipo de efecto. Por ejemplo, si la iluminación está en un reflecta, por ejemplo, en un material de color como este, que es más metálico, va a tener una distinta reflexión que si golpeara un elemento de color más blanco. Se dan cuenta, acá el rebote de la luz es mucho más consistente. Si es que lo ven ahí se ve la luz, pero es la misma luz que está iluminando esta goma, y por la diferencia de material, la goma no reflecta o no hace un highlight como el que hace el metal. Entonces eso tiene que ver mucho con la densidad del material. Obviamente este material es mucho más liso y es metálico. En este caso este es una goma, por lo tanto, si bien se genera una sombra, no existe una reflexión. Si yo lo colocara más cerca de la luz, obviamente se podría ver mucho mejor la iluminación de la goma, pero no va a generar una reflexión debido a su material. Si tenemos acá, por ejemplo, otra goma, que es la goma maleable, que siempre la utilizo. En esta ocasión, si yo hago, por ejemplo, una esfera, se dan cuenta, la iluminación llega acá, pero no hay un highlight, no hay una iluminación que sea mayormente iluminada, como lo podría ser en una esfera de color blanco, como por ejemplo la esfera de la cabeza, en este caso del cráneo. Si se dan cuenta, en esta esfera, se podría decir, si miráramos esta cabeza como una esfera o este cráneo como una esfera, podemos darnos cuenta que aquí hay un highlight, que es una iluminación especular o una iluminación mucho más potente, que es donde llega la mayor cantidad de iluminación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este sector que es más iluminado, es donde llega la mayor cantidad de iluminación, y luego tenemos este sector que es un tono medio, y luego de ese tono medio está la sombra. Vamos a ir hablando un poco acerca de los aspectos de la iluminación. Dentro de los aspectos de la iluminación tenemos que tener claro tres temas importantes. Para la iluminación, si nosotros hacemos una esfera acá, tenemos este mismo ejemplo que estamos haciendo acá. Decimos que por un lado está la luz, por otro lado está la sombra. ¿Qué es lo que divide la luz de la sombra? El Terminator. Es un concepto que a nadie se le va a olvidar, porque recordamos la película de Arnold Schwarzenegger. Entonces ahí vamos a dibujar a Arnold. Ya, Arnold Schwarzenegger ahí. Y
En esta ubicación entonces se encuentra el terminator. Depende también de dónde venga la luz. Bueno, esta luz vendría como de más acá, para que quedara más o menos recta. Pensemos ahora en la tridimensionalidad. Esto se podría decir que si nosotros lo viéramos tridimensionalmente, esto es totalmente curvo. Y pensemos que acá abajo hay un plano. Acá hay una pared, donde está el cuadro de Arnold. Hay una foto de Arnold. Y tenemos ese círculo, la iluminación llega hasta ahí, está la luz, la sombra, y luego de la sombra hay otro tipo de sombra, que es una sombra proyectada. Y esa sombra proyectada va a llegar hasta donde el elemento le permita llegar, debido a que el elemento cubre y se proyecta, como bien se llama, sombra proyectada, se proyecta sobre el lugar donde se encuentra el elemento. Entonces, la clave para poder entender la iluminación, la sombra, el sombreado, son estos tres aspectos: luz, sombra, sombra proyectada. La sombra proyectada y la luz y la sombra obviamente tienen distintos tipos dentro de ellos mismos. Hay la más fácil de representar es la sombra proyectada. Tenemos la sombra que está más cerca del elemento, que sería el acento. El acento es el lugar más oscuro de nuestro dibujo y se encuentra, como les digo, generalmente mucho más cerca del elemento, en este sector. El acento puede llegar incluso un poco más allá. Depende mucho del tipo de iluminación. Hay iluminación suave, hay iluminación más fuerte, más dura. La iluminación suave siempre va a generar una umbra. Bueno, acá está entonces el acento. Luego está la umbra, que en rumano también es sombra. Umbra se le dice a la sombra en rumano. Y el lugar más alejado, en este sector de acá, que ya es un poco más difuminado, vamos a oscurecer un poco esto, para que esta sea la umbra. El lugar entonces más alejado sería la penumbra, ¿ya? Umbra, penumbra, no es muy difícil de recordar. Entonces tenemos el acento, luego tenemos la umbra, todo este sector, y la penumbra ya es este sector de acá, por ejemplo. Lo más alejado, que ya va traspasando al material que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, umbra y penumbra. Obviamente, acá tenemos la versión mucho mejor dibujada. ¿Ya? Esto es como algo bastante como sketch, se podría decir, ¿ya? Para explicar. Y dentro de, ahora vamos a ir al elemento. En la parte de la luz tenemos que recordar entonces que había una luz especular, que sería un punto, que es donde llega la iluminación más potente. Y es de alguna forma donde la luz se refleja o golpea de una manera recta, directa. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? La luz rebota, ¿ya? Ahí vamos a hablar luego de otro tema que genera la reflexión cuando veamos la sombra. Pero la luz va en todas las... va como recta, de manera recta,
va haciendo esto, ¿ya? Va hacia allá, va hacia allá, y en el sector más, se podría decir, más alto de la esfera es donde el lugar se va a iluminar mucho más, ¿ya? Entonces aquí yo voy a oscurecer un poco, oscurecer ese sector, y el sector más iluminado va a quedar más blanco. Entonces tenemos todo este sector que es el lugar de la luz. Está la luz como tal, o luz completa también se le conoce, la luz máxima que está aquí, o luz especular, y luego de eso tenemos los medios tonos, que es donde ya la iluminación decae un poco, debido a que si tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos agua acá, esto lo explica Ramón Humberto, creo que se llama. Nosotros tenemos un agua, somos pescadores nosotros, y tenemos varias redes de pescado, ¿ya? Entonces tenemos ahí todas nuestras redes para atrapar pescados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El pescado, todos los pescados van a caer acá, van a caer atrapados acá, van a quedar atrapados acá, van a quedar atrapados acá. Pero ¿qué va a pasar? Que van a haber pescados que van a venir por acá abajo y van a pasar y no van a ser pescados. O sea, no los van a pescar. Van a seguir siendo peces. Entonces van a haber pececitos que se van a liberar y no van a quedar en las redes, ¿ya? Como estos pescaditos tristes que están acá, ¿ya? Y ahí murieron todos esos pescados. Y los pescaditos que van por abajo no les pasó nada. Entonces, la que va a recibir mayor cantidad de pescados, o se va a llenar mucho más rápido, van a ser estos sectores de acá arriba, porque es donde está más recto. Y es por donde se podría decir que va la mayor cantidad de pescado. Y luego, la parte que va a recibir menos pescaditos, van a ser estas, porque ya este rango es más corto que este rango de acá o este rango de acá, porque ya está en diagonal. Entonces es más probable que estos se llenen mucho más rápido que este de acá abajo. Lo mismo sucede con la luz. Acá, como estamos hablando de un círculo, en este sector de acá, ya hasta ahí llegan, se podría decir, los pescaditos de los fotones. Y luego los fotones o los pescaditos fotones siguen su camino, hacia abajo. Entonces en este sector se transforma en un medio tono, o finalmente una luz oscura también se le llama, porque está en el sector de la luz, pero no es tan iluminado ese sector como el sector de la luz especular. Y por otra parte tenemos la sombra. En este sector tenemos el terminator, también en inglés se le llama terminator, pero por sobre todo se le llama como el core o el centro de la sombra. O el núcleo de la sombra. Entonces en este sector ya es mucho más oscuro. Vamos a hacerlo rápido. El sector es más oscuro. Obviamente lo hacemos rápido. El sector es mucho más oscuro, entonces es el lugar de la sombra, el lugar más oscuro donde no llega la iluminación de primera mano, sino que la iluminación llega en un estado
reflectado en una tercera mano. ¿Cómo sería eso? La iluminación entonces viene directamente desde el sector de la luz, donde tenemos la iluminación. La iluminación rebota en esta mesa, se podría decir, rebota. Y cuando rebota, se devuelve hacia mi elemento. Por lo tanto, al devolverse hacia mi elemento, parte de esa sombra ya no va a quedar oscura, sino que va a ser más clara. Y esa claridad se le conoce como luz reflejada, que es una luz que está dentro de la sombra. Y al hacer ese simple efecto, mi dibujo comienza a tomar volumen rápidamente. Obviamente esta esfera, acá por ejemplo, podríamos comenzar a desarrollar un poco más para que así no quede como tan cambiante este color, este valor, que sería un poco más oscuro este valor para la sombra que tiene. Entonces ahí podríamos difuminar un poco para que así quede un poco más realista esto y dejarlo perfecto como la esfera que tenemos en este lugar. Pero con la explicación se entiende. Entonces aquí, para repasar, tenemos la sombra. Sector más oscuro de este lugar es el acento, que está en este sector, cerca del elemento. Acá tenemos la luz reflejada. Y esa luz reflejada es muy importante, ya que se van a dar cuenta de que cuando dibujen un retrato siempre van a estar estos términos. O sea, siempre ustedes que vayan a dibujar un retrato van a ver esta iluminación, porque la luz, independiente del elemento, siempre va a existir estos tipos de sombra. Siempre va a haber un lugar sombreado, siempre va a haber un lugar más oscuro, siempre va a haber un lugar reflectante. Obviamente depende del tipo de material. Si el elemento está cerca de otro material o de otro elemento, como en este caso de la mesa, va a existir una sombra reflejada. Si ese elemento, o sea, si la luz llega a un elemento que está cerca de ese elemento y la luz rebota, va a existir la luz reflejada, como les decía. Y todo eso es lo que nosotros tenemos como para entender la luz. Luego de esto existen obviamente técnicas para que nosotros podamos alcanzar los tipos de sombreado que queremos dentro de nuestros dibujos. Cuando hablamos de la sombra, obviamente tenemos que entender estos conceptos básicos, pero también tenemos que entender algunos conceptos de dibujo básico, obviamente, para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el sombreado. Hay varios temas que nosotros podríamos tocar acerca del achurado. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, vamos a hacer un elemento acá, un cono. Bueno, es un cono, esto es un cilindro, ¿no? Sí. Vamos a hacer de esta forma. Este no es un cono, vamos a hacer un cilindro. Un momento. Lo voy a sacar acá. Entonces vamos a dibujar un cilindro. Entonces generamos nuestro cilindro y nuevamente pensamos que la iluminación viene desde acá, como de aquí. Ya vamos a generar la sombra proyectada. Pero lo más importante acá
va a ser el tipo de sombreado que vamos a hacer. En primera instancia, lo que vamos a hacer, vamos a generar una trama paralela, pero envolvente. Vamos a tratar de contornear este cono. Vamos a contornear este cono. Vamos a seguir la forma. Vamos a acercarnos un poco. Aquí entonces vamos a contornear. Siguiendo la forma de este cono. O de este cilindro, perdón. Siguiendo la forma de este cilindro. Vamos a contornear. Nosotros al contornear fácilmente vamos a entender cuál es la forma de nuestro dibujo. Luego de esto vamos a hacer otro cilindro por acá. Pero este cilindro, aparte, ahora le vamos a hacer otra técnica que es cross-hatching. Cross-hatching es también envolvente, haciendo la trama, pero esta trama, la diferencia es que la vamos a cruzar, por eso se llama cross-hatching o achurado. Entonces ahí nosotros vamos a cruzar un poco acá. Para oscurecer. ¿Ya? Vamos a cruzar aquí. Manteniendo la forma. Y eso ya de por sí nos está entregando un volumen. Solamente por entrecruzar. Entonces en este sector de acá lo que estamos haciendo es seguir el contorno. Y en este sector de acá estamos tratando de ir cruzando un poco mis tramas para generar el sombreado. Y ahora voy a cambiar de lápiz. Utilizar un HB para hacer lo mismo, pero ahora de una manera cross-hatching pero tonal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente va a hacer el contorno y cruzar la trama, sino que vamos a hacerlo un poco más tonal. ¿Cómo se haría eso? De esta manera.
¿No se ve nada? Ahí. Ya. Entonces tenemos lo mismo que hacíamos acá, de alguna manera entendiendo el contorno. El lugar que quiero sombrear lo voy a cruzar un poco, también siguiendo el contorno. Pero le voy a hacer una pequeña difuminación para que de esa manera se vea distinta. Entonces vemos la trama por encima, la trama cruzada, pero además agregamos tonalidad, o sea, agregamos oscuridad sobre estas tramas que yo generé. Entonces tenemos aquí el tramado primero contorno, luego sobre el contorno tenemos la trama cruzada, sobre la trama cruzada tenemos el tono. Entonces esto se vería más o menos así si es que aumentáramos o si es que hiciéramos un zoom. Se vería mucho más sombreado. Y por otra parte tenemos la difuminación, que la difuminación es cuando deseamos ver un poco más nuestro dibujo realista, se podría decir, o con una textura mucho más suave. Mucho más suave. Aplicamos nuestro difuminador y esparcimos esa trama. Y ese esparcimiento puede ser con cualquiera de nuestros implementos, puede ser con un difuminador, puede ser con un papel, un confort, puede ser con un pincel. Pero de esa manera nosotros podemos generar un valor mucho más plano que como sería un valor con un lápiz. Cuando nosotros ya alcanzamos un nivel de ejercicio mucho más experiencia, vamos a ir ocupando mucho menos el difuminador. Vamos a tratar de ocupar mucho más nuestros lápices, ya que es más preciso el lápiz. Vamos a marcar un poco acá y con la goma vamos a sacar un poco de brillo. Ahí tenemos 4 formas rápidas de sombrear. Para poder completar este tipo de sombreados, nosotros vamos a tener que siempre tratar de entender bien los valores. ¿Cuáles son los valores? El valor es sencillamente, aquí vamos a hablar, qué tan claro o qué tan oscuro es un color. Eso es el valor. Y eso se puede dividir en distintos tipos. Por ejemplo, acá este
vamos a decir que es el sector más oscuro. Luego vamos a tener el sector blanco acá, o se podría decir el más claro. Y tenemos por acá el centro, que lo voy a hacer con un HB. Y este va a ser mi rango de valores que me va a permitir desarrollar el sombreado. La gradación que exista desde el negro hacia ese color van a ser los valores que me van a servir también para sombrear, como podría ser, esta sería el acento, este sería la umbra, el acento, como ya recordábamos, era el valor más oscuro. Este sería el acento, la umbra, la penumbra, y aquí lo que yo estoy haciendo con el mismo lápiz 8B, estoy tratando de hacerlo un poco más menos presionado. Y acá me cambio al HB para hacerlo un poco más presionado. Y ahí tengo una escala de valores muy rápida con dos lápices, 8B y HB. Luego puedo irme con, si tengo solamente el HB, empiezo a disminuir la presión. Disminuyo la presión. Disminuyo la presión. Disminuyo la presión. Y así tengo una pequeña escala. De esa manera, con esta escala, yo voy a ir pudiendo transferir o entender en qué sectores debo tener mi dibujo mucho más oscuro, o qué material yo voy a poder utilizar en cada uno de mis lugares. Obviamente, cuando ya llevamos tiempo dibujando, eso se va como entendiendo de manera automática. Ya sabemos manejar de manera correcta nuestros materiales. Pero cuando estamos comenzando nos va a costar un poco. Nos va a costar entender que si yo voy directo con el H, o sea, con el 8B, voy a tener un tono oscuro. No es negro, eso también es clave de entender, porque a veces tratamos de buscar la tonalidad negra con el 8B y no es negro. Acá, por ejemplo, tengo un lápiz de marca Black, que es mucho más oscuro, pero no es grafito. Esto es como otra mezcla. Y es casi negro, pero tampoco, como les digo, es negro. No hay un negro absoluto dentro del dibujo, a no ser que esté dentro de una pantalla LED, así con mucha alta definición. Pero si se dan cuenta, ese color se parece mucho más al negro que podría tener este lápiz, para tonos mucho más oscuros, como podría ser el acento de acá. De esa manera pueden ir construyendo la sombra. Y el cambio de valor también cambia la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo el cambio de valor cambia la forma. Yo sé que esto es un círculo, pero si yo comienzo a difuminar un poco, estoy tratando de cambiar el valor,
empiezo a difuminar mucho más. ¿Ya? Se va viendo mucho mejor. Pero por ejemplo, si yo quiero sacarle un pedazo a esto, a esta esfera, ¿qué es lo que haría yo? Vamos a tratar de sacarle un pedazo a esta esfera. Aquí, vamos ahí. Vamos ahí. En este sector debería quedar un poco más sombreado. Este sector también. Y este sector de acá debería quedar un poco más iluminado. Ahí yo le saqué un pedacito a esta esfera. Obviamente podría haber quedado mejor. Entonces le cambié el valor, le cambié los valores y de esa manera le cambio también la forma a lo que estoy desarrollando. Simplemente con el cambio de valor es que yo genero otra forma. Si por ejemplo tengo este cuadrado de acá, se podría decir este cubo, yo quiero transformar este cubo en un círculo, lo que hago es cambiar el valor. Cambio el valor. Borro las esquinas. Y tengo otra esfera. El cambio de valor entonces siempre va a ser muy importante porque cuando nosotros estemos dibujando, por ejemplo, una persona, sea cual sea la persona que estemos dibujando, si nosotros de repente hacemos una arruga mucho más marcada, o por ejemplo cuando estamos dibujando una mujer y queremos hacer las arrugas que tienen las mujeres acá al lado de los ojos, los hombres también las tienen, estas arrugas que tienen las mujeres acá en los ojos y los hombres que están acá, estas arrugas que están aquí, si yo hago esa arruga muy obscura, por ejemplo, esa arruga va a darme el entendimiento, o esa oscuridad, ese valor, me va a dar el entendimiento de que esa persona tiene más edad. Cosas así. O por ejemplo, si yo sombreo una zona con un valor mucho más oscuro del que debería ser, le voy a dar otro entendimiento a mi dibujo. Es por eso que es importante que ustedes traten de trabajar en base a 3 tonos en un principio. A 3 tonos. ¿Qué quiere decir esto? En un principio traten de trabajar en 3 tonos, como lo vimos acá en los conos. El tono más blanco, se podría decir, o el tono de luz, el tono medio, el tono que está por acá, y el tono de sombra. Cuando ustedes trabajan esos 3 tonos,
Ya después pueden hacer muchas más variaciones de manera mucho más rápida. Pueden hacer tipos de variaciones más difuminadas, generando distintos tipos de presión en su lápiz. Para eso pueden trabajar con el lápiz y hacer ejercicios como por ejemplo tomar el lápiz y desarrollar líneas oscuras y más suaves. Oscuro y voy soltando el lápiz. 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 Este lápiz es muy grande. Aquí oscuro y después voy soltando el lápiz. Muy oscuro, muy presionado y voy soltando el lápiz. Ese tipo de ejercicios se pueden hacer para que nosotros vayamos ganando experiencia a la hora de sombrear. Para temas de el sombreado de manera de cross-hatching también, o sea, tratan de hacer formas así y ustedes van desarrollando las tramas una al lado de otra y luego tratan de cruzarlas. Dándole un entendimiento a su trama. Estas tramas son muy interesantes, sobre todo cuando van a dibujar, por ejemplo, musculatura o no quieren de repente hacer un dibujo hiperrealista o realista. Las tramas de cross-hatching son mucho más rápidas de desarrollar, es mucho más rápido de sombrear y también les sirven sobre todo cuando están iniciando un dibujo para poder generar la tonalidad previa antes de desarrollar un difuminado o una textura mucho más parecida a la fotografía. El cross-hatching es como la base del sombreado, se podría decir. Porque muchas veces nosotros comenzamos a sombrear de manera desordenada. O sea, tenemos por ejemplo, un pedazo de carne acá. Y nosotros este pedazo de carne lo empezamos a sombrear así negro, ya vamos al color oscuro y ya. Pero lo que nosotros deberíamos haber hecho es pedacito de carne, el contorno, entender el contorno de la forma. Entonces la dirección del trazo es súper importante para que se vea mucho mejor y más profesional mi dibujo. Si ustedes se enfocan en la dirección del trazo, tratan de entender esto que tiene que ver con lo que les mostraba acá, el contorno de la forma, va a ser mucho más fácil desarrollar sombreados. Por ejemplo, ahí ya si quiero oscurecer este sector, siempre tratando de ir hacia ese lugar. Y ahí oscurezco mi carnecita. Ahí oscurezco mi carnecita. Y le voy dando la forma. Obviamente esto ya es se ve muy pequeñito, así que lo vamos a alejar un poco para hacer algo más grande por acá. Para finalizar, vamos a hacer un pedacito de carne acá. El pollito ahí. Y vamos a decir que queremos que entender la forma así. La sombra va a ser todo este sector de acá.
a hacer el cruce del hatching. Este sector ya queda más iluminado. Difuminamos un poco para darle volumen. Oscurecemos un poco más. Borramos este borde. Y repasamos con nuestro difuminador para hacerlo rápido. Paso por este sector también. Todo lo estoy haciendo con un HB. La goma, hacemos el sector más iluminado. Y ahí tenemos algo así parecido, como un tuto de carne o algo así. Y ahí, tuto le decimos en Chile, es como una pierna de pollo, una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? De esa manera podríamos hacer cualquier cosa, o sea, con la sombra y la iluminación, un entendimiento un poco más acabado de lo que tiene que ver con la iluminación, el trazo, la perspectiva. Vamos a poder llegar a un mayor o mejor desarrollo de la sombra, desarrollo de los elementos que vayamos a dibujar. De esa manera entonces vamos a concluir en el día de hoy nuestra clase. Muy importante entonces para nosotros practicar estas cosas
con elementos de nuestra vida real, puede ser con un huevo. Eso es como un ejercicio súper práctico. Dibujar un huevo, sombrearlo, dibujar la sombra proyectada. Ese proyecto lo podríamos hacer, dibujar un huevo. Lo voy a dejar ahí en el sector de materiales para que ustedes lo puedan ver. Voy a dejar unos ejemplos. Obviamente, quien no tiene un huevo en su casa y lo puede proyectar sobre una mesa en blanco, sobre una mesa no sé, eh, de color plomo, puede ser, o cualquier tipo de mesa, pero ahí vamos a hacer unos ejercicios. Le voy a sacar una foto de unos huevitos y luego vamos a tratar de sombrearlo aprovechando lo que hemos aprendido acá. Entonces el cambio de valor de inmediato va a cambiar la forma. Voy a aplicarle ahora, por ejemplo, un 8B. Ese va a ser la sombra proyectada. Y ahí estaríamos. Con eso creo que van a hacer buenas sombras. Así que ahí termina la grabación.